Bueno, hace unos meses vi un estudio que hizo una persona sobre el tema de Jesús con los impuestos, y esa persona explicó muy bien el contexto social y el peso de la pregunta que le hicieron a Jesús, y eso me animó también a investigarlo por mi cuenta. Bueno, y aunque es una muy buena historia en sí misma, creo que es particularmente útil en este tiempo que estamos viviendo. Y por eso vimos este tema con los adolescentes, así que perdón si lo vuelven a escuchar, y hoy con la ayuda de Dios lo vamos a ver todos juntos. Entonces, como disparador, podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo respondería Jesús a preguntas políticas controversiales, ¿no? Porque eso es algo de lo que hemos seguido en nuestra vida cotidiana, y bueno, y gracias a Dios que Jesús también nos dejó un buen ejemplo para esos casos. Así que vamos a estar leyendo Marcos capítulo 12, versículo 12 al 17, para el que lo quiere buscar. Marcos capítulo 12, versículo 12 al 17. Pero la historia en realidad empieza un poquito antes, porque se nos relatan conversaciones que tiene Jesús con los sacerdotes, escribas, con los líderes religiosos de la época, y vemos cómo Jesús expone la hipocresía de ellos una y otra vez, y eso termina llevándonos al versículo 12 del capítulo 12. Y es interesante que la mayoría se aleja entonces de las conversaciones con él, pero mandan a algunas personas para ver si son capaces de hacerle, como solemos decir, pisar el palito. O sea, intentaban que diga algo que pudieran usar para sacarle su popularidad. Así que vamos a empezar a leer este relato. Ahí va. En Marcos capítulo 12, versículos 12 al 17. Dice así: y procuraban arrestarlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, ¿no?, de lo que estuvimos hablando. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Tráiganme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ahora bien, esta historia yo la había leído muchas veces, y supongo que varios de los que estamos acá también, y nos pregunto, ¿parece una respuesta maravillosa? ¿De verdad nos llama la atención la calidad de las palabras de Jesús? Porque las veces que lo había leído yo personalmente, me pareció una buena respuesta, sí, pero no algo súper extraordinario. Sin embargo, cuando me lo explicaron en contexto, lo leí un poquito más, entendí un poco mejor la genialidad de la respuesta de Jesús. Vamos entonces a ver un poquito el contexto social y político de esa época. En primer lugar, vamos a ver quiénes eran los herodianos y los fariseos, estos dos grupos que se acercan. De los fariseos sabemos bastante, principalmente que eran un grupo de judíos que, además de la ley de Moisés, tenían leyes traídas por tradición oral que hacían cumplir de manera muy estricta, o sea, eran muy legalistas, y eran una parte muy influyente del consejo de rabinos, que se llamaba Sanedrín. Y eran muy marcadamente nacionalistas, hacían mucho énfasis en la separación entre judíos y gentiles, o sea, los no judíos, eran bastante, sí, puritanos en ese sentido, eran sí, muy nacionalistas y cuidaban mucho su estirpe judía. Y de los herodianos, eso no sabemos tanto, se los menciona dos veces únicamente en la Biblia, o en dos historias. Una es esta historia y otra complotándose para matar a Jesús. Pero por su nombre podemos inferir que era un grupo de personas partidarias o que al menos simpatizaban con el gobernador Herodes Antipa, que era el de ese momento. Y es bastante curioso cómo estos dos grupos, que probablemente no estaban de acuerdo en muchas cosas, porque uno era fuertemente nacionalista y el otro simpatizante de Roma, y los dos fueron juntos contra Jesús, siguiendo el principio ese de el enemigo del enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no?
Bueno, esos son los dos personajes del relato. Ahora vamos al tema que disparó la controversia, el impuesto al César. Sabemos por los historiadores que uno de los impuestos que Roma había establecido sobre ese territorio fue uno anual que tenían que pagar todos los adultos y que además era una tasa fija. Bueno, ¿y cuánto era ese tributo que tenían que pagar? El salario de un día, aproximadamente. Así que se pagaba con un denario, que era la moneda romana que valía esa. Obviamente hay gente que ganaba más, hay gente que ganaba menos, pero se pagaba con el denario, a fin de cuentas. Ahora bien, había unos cuantos problemas con este impuesto particularmente. Fue establecido como una forma de control sobre los judíos, ya que tenían que estar registrados frente a Roma a través de un censo, y una vez que estaban registrados, pagarlo todos los años. Y para los judíos esto era un recordatorio constante de su derrota, de su conquista y de la opresión romana. Tertuliano, un escritor de la antigüedad, más o menos contemporáneo, describe a este impuesto como una insignia de la esclavitud. De manera que aunque era plata, ¿sí? Porque era algo que tenían que pagar, su relevancia tenía un carácter más simbólico. Y por eso en esta historia se habla del denario, porque ese es el tema de discusión. Por eso le dan esa moneda a Jesús cuando él habla de la moneda. Si fuera una cuestión de dinero, únicamente hubieran elegido otros impuestos, mucho más altos, que también tenían. Pero en ese momento de la historia se hablaba justamente del impuesto del censo, el de un denario, porque representaba justamente el dominio y la opresión romana. En ese entonces también existían algunos grupos nacionalistas más extremos que usaban la violencia como modus operandi. Bánquenme un segundito. Ahí va. Así lo graficamos un poquitito. No como los fariseos, que eran más de nacionalistas de palabra, estos eran de acción, ¿no? Uno de estos grupos se hacía llamar los celotes, y uno de los objetivos que tenía era organizar al pueblo para armarse y atacar a los romanos, y así conseguir la libertad. Y ese grupo fue creciendo con los años y volviéndose más grande y más agresivo, y también hacían diferentes tipos de actividades como asesinatos muy dirigidos, pero también atacaban a la gente que se dejaba incluso censar o registrar por los romanos. Quemaban casas, les robaban animales, y también eran violentos con los judíos que trabajaban para los romanos. Porque incluso podemos imaginarnos a esa gente como peor que los romanos mismos, porque eran los que se habían vendido, en definitiva, ¿no? Y traicionado a su patria. Y fueron los celotes los que formaron parte del levantamiento contra Roma unos años después, y que defendieron también la famosa fortaleza de Masada en el 72 después de Cristo, unos más o menos 40 años después de la historia de Jesús. Entonces, como vimos, este grupo estaba totalmente en contra de ese impuesto, ¿sí? Al punto de prenderle fuego a la casa a alguien, sí, ya seas, sí, principalmente los simpatizantes del censo romano. Y mucha gente pensaba parecido. Por otro lado, los romanos tenían el mejor ejército del mundo. Si se enteraban de alguien que se negaba a pagar, ellos no eran de mandar a la cárcel. Ellos cortaban árboles, hacían cruces y dejaban colgados a los disidentes en lugares bien visibles donde todos pudieran verlos. Se encontraron hallazgos arqueológicos donde al lado de caminos principales había escalones donde ponían cruces. Empezamos a ver entonces lo peligrosa que es la pregunta que le estaban haciendo a Jesús. Por eso cuando los herodianos y los fariseos le dicen: Maestro, que siempre decís la verdad, que enseñás el camino de Dios, Jesús les responde: hipócritas. Porque ellos sabían muy bien la clase de pregunta que le estaban haciendo, y no era por inocente curiosidad. Entre la multitud había gente lista para levantarse, tipo, sacar armas y hacer una revolución por ese mismo tema. Y Jesús en Mateo 10, capítulo 10, versículo 16, dice con mucho criterio, hablándole a sus amigos, a sus discípulos: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Bueno, entonces, ¿por qué estas personas le hacen una pregunta tan polémica?
Bueno, si leemos el versículo 12, vemos que querían arrestarlo, pero no podían porque mucha gente estaba con él y no iban a estar muy contentos si trataban de llevarse a Jesús. Y voy a usar un ejemplo que vimos en la reunión de adolescentes y que me pareció bastante sí, gráfico. Imaginémonos que Messi está en el obelisco y toda Argentina con él en la calle, ¿no? Y por algún motivo aparecen 50 policías con una orden de arresto. Y conociendo a nuestro país, estoy seguro de que no me gustaría ser uno de esos 50 policías en esa situación. O sea, imagínense la escena, ya todos nos imaginamos cómo sería ese noticiero. No se puede arrestar a una figura popular cuando tiene a todos sus seguidores alrededor. Hay que encontrar una forma de separarlo, y eso es lo que estaban intentando hacer los fariseos y también los herodianos, ya sea sacándole la popularidad o usando al ejército romano. Y miremos cómo se lo preguntan. Vamos al versículo 14. Dice así: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Querían una respuesta por sí o por no, blanco, negro, derecha, izquierda. Fíjense que en las historias anteriores, Jesús, que bueno, siempre habló de esa forma, les habló en parábolas y también respondió preguntas que le hacían con otras preguntas, ¿no? Que los dejaban un poco en evidencia. Y evidentemente no querían volver a escuchar sus historias, así que querían encerrarlo en un sí o no, no querían otra respuesta. Entonces, ¿qué pasaba si decía que sí? ¿O qué pasaba si decía que no? Porque eso es lo que en definitiva ellos querían. Si decía que sí, iba a perder la popularidad, básicamente. Y si dejaba de ser popular, el Sanedrín iba a poder arrestarlo sin muchos problemas. Un detalle importante que no nos tenemos que olvidar es que un capítulo atrás tenemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La gente lo estaba viendo como ese Mesías, ese líder militar que venía para liberarlos de la opresión romana. Había esperanza de libertad en el aire. Los nacionalistas y sus simpatizantes, los que sufrían la opresión de Roma, los que esperaban al Mesías, muchos que estaban listos para levantar el estandarte del Mesías y seguirlo a la guerra. Y todo eso iba a desaparecer si él decía que sí. Y si decía que no, bueno, esa era la peor respuesta. Acá los romanos iban a arrestarlo inmediatamente por sedición, a él y probablemente a algunos de sus seguidores también cercanos. Todos iban a ser colgados en cruces, y en ese caso no importa cuántos seguidores tuviera, nada frenaba el poder militar de las legiones romanas. El asedio de Masada es un excelente ejemplo de eso, de la perseverancia y lo efectivos que eran con su tarea. Y quiero traernos un poquito a nuestra vida, a nuestra actualidad, y hay muchas preguntas así también, de sí o por no, eh, que podemos escuchar, ¿no? Como, ¿sos de derecha, de izquierda? ¿Una mujer puede decidir sobre su propio cuerpo o no? ¿Estás a favor o en contra de la policía? ¿Partido A, partido B? ¿Y cómo responde Jesús a esta pregunta de sí o no? Responde con un principio. Él explicó lo que Dios piensa sobre el tema. No cayó en la trampa que le habían puesto. De vuelta, manso como una paloma, pero astuto como una serpiente. Y ese es el ejemplo que estamos llamados a seguir. Pero bueno, vayamos ahora a su respuesta, porque hay dos enseñanzas que él dio con esa respuesta, o podríamos decir, más bien, más que dos enseñanzas, dos principios que nos está dejando. Volvamos a Marcos, capítulo 12, versículo 15 al 17, que dice así: pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Tráiganme la moneda para que la vea. Fíjense que dice la moneda. Y ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Y quiero que veamos juntos esa moneda, porque la moneda del impuesto anual, que era el denario, es bastante peculiar. Por eso hacemos una pausita con esto. No sé si se llega a ver, además está en latín, así que es un poquito complicado, pero en la cara dice Tiberius César, hijo del divino Augustus. Y obviamente su imagen impresa. Y en el dorso, una mujer de la nobleza, no es muy relevante, pero la inscripción es Pontífice Máximo. O sea, la moneda misma
era una blasfemia en la cara y en el dorso. El César poniéndose en ese lugar entre entre Dios y el ser humano, y el padre de César como un dios, ¿no? Como una deidad. O sea, podemos entender, o sea, podemos empatizar un poco con los pobres judíos que no querían pagar ese impuesto. Había muchos motivos. Y encima de eso, Roma representaba todo tipo de idolatría y abusos de poder a un nivel más práctico, ¿no? Así todo, Jesús responde: den a César lo que es de César, y obviamente a Dios lo que es de Dios. Pero principalmente, den a César lo que es de César. Y Jesús argumenta, ¿cómo lo explica esto, no? Argumenta diciendo que la moneda que usaban tenía impresa la imagen de César, ¿no? Y por lo tanto, era suya. Igual que con la plata que usamos nosotros todos los días, en los billetes dice República Argentina. Y no solo la plata, ¿no? Las calles, el agua, el piso, el territorio, es todo de Argentina. Y Jesús dice, lo que es del César le corresponde al César. Y puede que no sea muy agradable para muchos lo que Jesús está diciendo acá. Para la mayoría de los judíos era definitivamente desagradable. Pero lo dijo Jesús. Así que no nos quedan muchas alternativas. Y además, por si no nos quedó claro, Dios nos dice que le hagamos caso a todos los que están en autoridad. Si vamos a Romanos 13, versículos 1 y 2, leemos: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Y uno podría preguntarse, ¿no? Leyendo esto, bueno, pero ¿qué pasa si mi gobierno es corrupto o es tiránico? Bueno, recordemos que este pasaje de Romanos específicamente fue escrito cuando gobernaba Nerón, que prendió fuego su propia ciudad y les echó la culpa a los cristianos, haciendo que mataran a un buen número de creyentes. Así que si valía para ese contexto, también vale para el nuestro. Pero entonces podemos hacernos otra pregunta. ¿Hay que hacerle caso en todo a las autoridades, ¿no? Y es una pregunta bastante válida, pero gracias a Dios también tenemos a la Biblia que responde este tema. Leemos en Hechos 5, del 28 al 29, acá le estaban hablando a Pedro y a algunos apóstoles más, les dicen: les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, el nombre de Jesús, ¿no? Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Y los amigos los amigos de Daniel se regían por el mismo principio y desobedecieron el mandato real de adorar a la estatua, y Dios los bendijo. Y por eso, por estas cosas y muchos otros versículos más, entendemos que hay que obedecer, ¿no? Siempre y cuando no nos pidan que pequemos contra Dios. Entonces, la primera parte de la respuesta de Jesús nos deja en claro cuál es nuestro deber como habitantes de un país. Le debemos al gobierno, tanto los impuestos como obediencia. Vayamos ahora a la segunda parte de la respuesta, la más importante, ¿no? Den a Dios lo que es de Dios. La moneda era del César porque tenía su cara impresa, y el ser humano, ¿de quién tiene impresa la imagen? Génesis dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Somos criaturas suyas, creadas por Él y para Él, como dice Romanos 11:36. Y por eso es que Pablo en Romanos 12:1 nos hace un pedido, y bueno, y también lo leemos. Bueno, no lo tengo en la diapositiva, bueno, se los leo yo entonces. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Eso es lo que dice Romanos 11:36. Y esta realidad choca con nuestra naturaleza humana. Alguien dijo una vez que el sacrificio vivo tiene un problema,
que justamente no quiere quedarse arriba del altar. A nadie le gusta estar arriba del fuego, ¿no? Incluso Pablo tiene ese problema, cuando dice en Romanos 7:18, y ahí sí vamos a ese versículo: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es nuestra realidad como especie humana caída. Nuestra parte física está en rebelión continua contra Dios, como estaban en rebelión muchos judíos contra el impuesto. Pero cuando fuimos creados, fuimos acuñados con la imagen de Dios. Y lo razonable, nuestro culto racional, es darle a Dios lo que le corresponde a Dios, nuestra vida. Dios no solo nos creó a su imagen, sino que además nos compró con el precio más alto que podía pagarse, con la vida de Jesús. Somos suyos y por su diseño, no importa en cuántas cosas busquemos un propósito para nuestra existencia, solo vamos a encontrar sentido cuando buscamos en Dios. Tenemos el ejemplo de Salomón, que probó prácticamente todos los propósitos que puede tener el ser humano: el trabajo, el ocio, la comida, la ciencia, el sexo, el arte. Y llega un momento de su vida en que se da cuenta que el ser humano tiene la imagen de Dios. Y dice como conclusión a su odisea por la vida: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano. Y no conozco a todos los que están del otro lado de la pantalla, pero sé que esto es cierto para cualquier persona. Busquemos a Dios ahora que podemos, y creamos que la muerte y resurrección de Jesús tiene el poder para salvarnos de la condena por nuestros pecados, porque sería irracional tomar cualquier otra decisión. Y quiero que veamos un último ejemplo, porque Jesús predicaba con lo que decía, pero también con lo que hacía. Uno de sus discípulos, lo conocemos, era Mateo, ¿no? Y él era un cobrador de impuestos, una persona que ofrecía sus servicios de manera voluntaria al Imperio Romano, y que tenía poder incluso para pedir tropas, y que decidía cuánto tenía que pagar cada persona, porque estas personas también determinaban, o podían decir: esta persona tiene que pagar tanto impuesto, y podía forzar a pagar a quien quisiera, el monto que le pareciese, porque tenía el ejército romano atrás suyo, ¿no? Lo tenía a su disposición. Y otro de sus discípulos era Simón Celote, y por ese apodo podemos inferir que era parte de ese grupo revolucionario o terrorista, dependiendo por donde uno lo mire, del que estuvimos hablando antes, que atacaban a oficiales romanos y que tenían un resentimiento especial contra los judíos que cooperaban justamente con ese imperio. Y yo les pregunto, ¿cómo piensan que se llevarían ellos dos? Porque estaban en el mismo grupo y se veían todos los días. Quiero que nos imaginemos unos segundos lo que pensaría uno del otro en ese clima político y social encima en el que estaban viviendo. La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro de que tuvieron unas cuantas discusiones fuertes. Y probablemente hubo momentos en los que Jesús o otra persona tuvieron que separarlos, eh, porque justamente son los dos extremos del espectro, ¿no? Pero Jesús aceptó a los dos. Y tanto Mateo como Simón, uno que estaba a favor del gobierno y otro que quería prenderlo fuego, dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Y qué le pidió Jesús a los dos? Mateo 28:19, y le vamos a leer. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dios me enseñó varias cosas a través de esta historia, y nos invito a que podamos releerla a cada uno de manera personal, y veamos qué tiene Dios para decirnos a cada uno de nosotros. Pero para hacer una síntesis de lo que estuvimos viendo hoy, en primer lugar, ser astutos con nuestras respuestas. Jesús no se dejó encerrar por una pregunta de sí o no. Él fue inteligente y usó esa oportunidad donde estaban tratando de encerrarlo para enseñar un principio divino. Imitemos a Jesús cuando estemos en la misma situación, más hoy en día con toda
con todas las preguntas que podemos escuchar. En segundo lugar, le debemos obediencia y respeto al gobierno, tanto a los que son buenos y agradables como a los más tiránicos, ¿no? La única excepción siendo la desobediencia a Dios. Si nos piden que desobedezcamos a Dios, tenemos permitido desobedecer a la autoridad, pero si no, tenemos que someternos, sea conveniente o no sea conveniente. Y en tercer lugar, le debemos nuestra vida a Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, como dice la Biblia, nos acuñó con su imagen y nos compró con un precio altísimo. Nuestra vida, por lo tanto, tiene que ser un tributo, ¿sí? Un impuesto constante a Dios. Y nuevamente nos invito a que volvamos a leerlo a solas este pasaje, porque yo hablo, pero el que enseña es el Espíritu Santo. Y Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Así que los invito a seguir leyendo esta historia y dejando que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y para cerrar, Jesús nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y eso es cierto para todos los ámbitos de la vida, ¿sí? O sea, veamos, podemos ver cómo movernos ya en lo que es el ámbito un poco político, un poco económico, con historias de Jesús, ¿sí? Así que estudiemos su historia e imitemos su fe. Amén. Oramos. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.
es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.